¿Está grabando? Ahora sí. Listo. Ah, buenísimo. Entonces, ¿arrancamos? Arrancamos. Mariana, ¿arranco yo? ¿Cómo hacemos? Sí, yo voy a decir simplemente unas palabras para introducir, las palabras más bien de salutación, para agradecerles a todos por la presencia, por la participación en esta mesa, que ya es la tercera mesa en la que participa el Núcleo de Comunicación y Discurso de CITRA. Es una mesa que estamos coordinando con Yamila, pero en la cual Yamila va a llevar la voz cantante, así que les agradezco a todos nuevamente y le paso la palabra a Yami para dar inicio a la sesión. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Esta mesa se realiza en la jornada de la quinta semana de investigación de la UMED y la idea era poder reunir a diferentes estudiantes, investigadores, becarios, becarias, que tienen temáticas en común y similar para que puedan exponer y hablar, ¿sí? El nombre de la mesa es el panelismo en la televisión contemporánea argentina, formato, voces y su recepción. Y si les parece, podemos empezar en orden. En primer lugar, Mariana Cuaglia y Juan Cabedo, que entiendo que van a exponer juntos, ¿verdad? Y después, bien. Después sigue el grupo de Violeta, Daer, Elisa, Mariano y Paula. No me olvidé de nadie, ¿no? No. Y luego Agustina. ¿Les parece? Si quieren unos 15 minutos aproximadamente, más o menos, así después podemos dejar un ratito para conversar. Así que si quieren comenzar, Juan y Mariana. Dale. ¿Comparto pantalla, Sí. Yami, o? Dale. Comparta. No sé si ahí están viendo o no. Sí. Sí, ahí se ve. Bárbaro. ¿Sí? Bueno, como dijo Yamila, esta mesa y bueno, nuestro tema en particular es el panelismo en la televisión contemporánea argentina, y con Mariana nosotros vamos a hablar del análisis en recepción de dos programas de panelismo, Los Ángeles de la Mañana y Intratables. Nosotros somos dos becarios, que los dos estamos dentro del marco del proyecto PICT del año 2018, el panelismo en la televisión contemporánea argentina, análisis en producción y en recepción. Y bueno, el objetivo de este proyecto marco es analizar los programas de no ficción donde predomina el panelismo en un periodo de 3 años, desde la sociosemiótica, el análisis del discurso y bueno, el análisis en recepción, que es en la parte que nos encargamos nosotros. Bueno, la hipótesis central del proyecto sostiene que los programas de panelismo se articulan con las particularidades e intereses de cada emisora, y como hipótesis complementaria es que en este contexto de desplazamientos hacia nuevas formas de consumo y microsegmentación de la oferta, continúan siendo relevantes estos dos programas como indicador de una circulación de los contenidos masivos. De allí es el lugar que los y las televidentes le otorgan a estos programas. En particular, en lo que respecta a Intratables, este comienza a emitirse el 7 de enero de 2013 por América TV. Se emite de lunes a viernes actualmente, de 21:30 a 23:30, y es conducido por Alejandro Fantino. Está definido bajo el género de actualidad y se organiza con una puesta en escena semicircular donde los panelistas se sientan y en el centro se ubica el conductor, que es el que organiza el debate, da los turnos del habla y abre y cierra los diferentes bloques. Además, estos bloques tienen como características ciertos informes que están hechos sobre la base de archivos televisivos, radiales, gráficos, de redes sociales, sobre los cuales los panelistas polemizan y abren el debate, que es la característica principal de Intratables. Esta polémica toma protagonismo y, como afirman Contursi y Tufro, el conflicto y el escándalo son explotados de tal manera que se evita el zapping y mantiene una atención constante para que también los televidentes participen a través de las redes sociales. Bueno, en el caso de Los Ángeles de la Mañana, este es un programa que es catalogado como magazine, emitido por el 13 desde el año 2016. Va de lunes a viernes en horario de 11 a 1. Es conducido por Ángel de Brito y cuenta con 6 panelistas, a las que también
dentro del programa las llaman Angelitas, en las que se encuentran Janina Latorre, Cintia Fernández, Mariana Bray, entre otras. Y bueno, Ángel de Brito es el conductor, quien también da los turnos del habla y presenta los temas que se discuten en el programa del día. Bueno, en Los Ángeles de la Mañana predomina el material de archivo también, las entrevistas en vivo, generalmente también se pasan algunos fragmentos de otros programas emitidos por el 13, como es el caso de Showmatch, o el caso de la ficción televisiva que ahora está dando el 13, la 1, 5 y 18. Y bueno, también es común la realización de enigmáticos o adivinanzas grupales que realizan cuando uno de los integrantes del programa trae una primicia, pero no revela a los protagonistas de la misma, y en vivo los participantes del programa van adivinando de quién puede tratarse esta noticia. En cuanto a la puesta en escena, Ángel de Brito se sienta en el centro del estudio, en un escritorio, y las panelistas lo rodean de manera semicircular, sentadas cada una en un sillón, y al ser un horario de media mañana predominan, a veces toman mate, como que es un clima bastante distendido. Bueno, en cuanto a nuestro análisis en particular en recepción, bueno, nuestro objetivo es realizar un análisis de estos dos programas, ya que los consideramos trascendentes al ocupar hace varios años un lugar importante dentro de la grilla televisiva, y nosotros queremos analizar cómo la edad, el género, las clases, las afinidades políticas afectan o se relacionan con los sentidos que le dan los televidentes al programa. También queremos indagar acerca de las formas de consumo y, bueno, otras cuestiones relativas a eso. Y, bueno, como un resultado del estado de la cuestión y la investigación que hemos realizado sobre el estado de la cuestión, entendemos que no se han realizado análisis en recepción previos de estos programas, y al ser trascendentes nos parece importante y relevante realizarlo. En cuanto a la metodología, vamos a hacer una serie de entrevistas semiestructuradas, lo cual nos va a permitir, más allá de tener un guión, poder obtener cierta libertad para introducir algunos otros temas adicionales. Las preguntas que van a predominar dentro de estas entrevistas son de opinión y de expresión de sentimientos. También a los entrevistados tenemos pensado mostrarles fragmentos de los programas que sirvan como disparador para traccionar la conversación, y además vamos a realizar una serie de encuestas a los entrevistados para así obtener sus principales datos sociodemográficos. Nos interesa entonces acercarnos a televidentes que miren televisión más de 3 horas, que sean personas mayores de 18 años que residan en el AMBA y que consuman sobre todo estos programas. En cuanto a la cantidad de entrevistas a realizar, bueno, vamos a tener en cuenta el principio o categoría de saturación. Esta investigación es de corte cualitativo, así que no tiene pretensiones de exhaustividad. También, bueno, la muestra de los y las entrevistadas va a ser de carácter casual o incidental, y vamos a evitar la sobrerepresentación de personas que estén vinculadas a las ciencias sociales. Por eso, aquellos perfiles que sean estudiantes o graduados de comunicación y carreras afines los vamos a dejar de lado. Nuestra intención es alcanzar un grupo lo más variado y heterogéneo posible. Por eso mismo las convocatorias van a ser a través de redes sociales como Facebook y Twitter, para justamente tomar elementos del método de la bola de nieve. Bueno, en cuanto a las hipótesis que nos estamos planteando acerca de lo que nos podemos encontrar con las entrevistas, retomando lo expuesto por Carolina Justo von Lurzer, Florencia Roberto y Carolina Spataro en un texto que tienen acerca de los programas televisivos de Chimento, distinguimos 3 zonas o ejes donde puede aparecer cierta información relevante dentro de estas entrevistas y el consumo de televisión. El primero son los modos de ver la televisión, y ahí, queremos ver si aparece el medio físico por el cual los televidentes se conectan con los programas, cuáles son las formas en las cuales lo consumen, si hay relación entre esta forma de consumo y el uso de redes sociales en simultáneo, si la televisión es objeto de negociación dentro del hogar, entre otras. En cuanto a la percepción y teorías sobre la televisión que tienen los televidentes, queremos indagar y ver si aparece en las opiniones
que tienen los televidentes acerca del contenido que se muestra, acerca de la construcción de agenda de estos programas, de las noticias, de la información que se presenta, acerca de los géneros y formatos y contenidos que hay en estos dos programas. Y el tercer punto es la percepción y autopercepción del televidente. Y ahí queremos indagar acerca de si aparece, bueno, una justificación del acto de ver televisión, qué tipos de consumo hay, si hay algún tipo de estigmatización acerca de los consumos, una valoración, y también si hay, bueno, si... Ay, me olvidé. Bueno, eso. Sí, y cuando creemos que va a haber ciertas respuestas que quizás se repitan, creemos que cuando la respuesta corresponda a quizás qué función cumple la televisión en el hogar, puede que varíen según las nociones planteadas por estas autoras, justo con Luce, Robeto y Espataro, que tiene que ver con una función radio de la televisión donde acompaña y permite una atención flotante, o una función niñera chupete colaborando en el entretenimiento de niños y niñas para liberar el tiempo que es dedicado al cuidado por parte de los adultos. También creemos que cuando los entrevistados respondan por las razones que miran el programa, puede que estas elaboraciones se agrupen en 3 tipos distintos de posicionamientos, retomados de aquellos propuestos por ERAM en el texto ¿Por qué Showmatch? Un acercamiento al consumo televisivo de uno de los programas más vistos en Argentina. Estos 3 posicionamientos, en primer lugar, tienen que ver con el concepto de consumo vergonzante. Acá se van a agrupar aquellas respuestas que expongan que los motivos por los cuales se mira el programa se ubican por fuera de las caracterizaciones o los elementos constitutivos del programa en sí. Tiene que ver con una suerte de desapego, un consumo forzado y que no tenga correlato en términos de uso y apropiación del programa. También, en segundo lugar, puede que las respuestas tengan que ver con un consumo desatento, donde se va a demostrar también un distanciamiento para con el programa y explicar que se lo mira por razones ajenas al mismo, pero es un tipo de consumo desatento que tiene que ver con esta funcionalidad de la televisión como radio, ¿no? Y por último, creemos que algunas respuestas van a ser con relación a un consumo gozoso, donde se manifiesta una abierta aceptación y elección del consumo por la positiva y que se observe el programa por las razones o por las características propias del mismo. Como forma de concluir, creemos que, bueno, una vez realizadas las entrevistas, tenemos una ardua tarea de profundización y abordaje y análisis de aquello que se nos conteste y una sistematización de la información, logrando quizás buscar aquellos ejes recurrentes, identificarlos, y en esta etapa estamos justamente iniciando una convocatoria para buscar los entrevistados y lograr que a través de las redes lleguemos a este mundo variado y heterogéneo que es nuestro horizonte. Bueno, muchas gracias, Mariana Cualga, Juan Cabedo. Ahora, si les parece, pasamos a la exposición que van a realizar también de manera conjunta Mariano Sicouies, Violeta Gimpelewicz, Paula Franco, Agustín Sarán y María Elisa Fornasari. Sí, a ver, comparto pantalla. A ver. ¿Me avisan si se ve? Ahora sí, Paula. Gracias. Ahí está. Bueno, arranco. Nosotros también formamos parte del PICT que dirige Yamila Eram, el panelismo en la televisión contemporánea argentina, análisis de los programas y su recepción. Nosotros formamos parte del PICT desde el año pasado. El año pasado estuvimos conversando y debatiendo sobre cuestiones de la televisación, la tele argentina, específicamente en los programas de panelismo, con las características que tienen los programas de panelismo. Nos basamos principalmente en los programas, en los canales de aire, y a partir de ello relevamos distintas grillas
en las cuales pudimos sacar diferentes conclusiones. Bueno, como estaba diciendo, nuestro estudio en este momento se basa en el relevamiento de las grillas televisivas de los canales de aire. Nos centramos en los programas de panel y hicimos foco, como también los compañeros que expusieron recién, en el programa Intratables, que es un programa que está emitido por América TV, compuesto por un conductor y 6 panelistas. Tomamos también como punto de partida el relevamiento que hicimos en el año 2020 y a las conclusiones que fuimos llegando. Marian, está silenciado. Ahora sí, les contaba que lo que hicimos fue un trabajo inductivo que fue ir a buscar los datos para luego alcanzar una teoría. Esto es, entre el equipo nos dividimos la tarea de examinar un canal por un periodo de una semana para recoger cierta información que estaba en estos programas de panel. Entre una semana, por cada miembro del equipo estuvo a cargo la placa que ahora Paula les va a mostrar, que son los resultados a los que hemos llegado. Están en la fila 1, están los canales, en la fila 2 cuando se emite, la hora, cuál es el nombre. Bueno, son todos esos datos ahí que ustedes pueden ver, más la productora encargada de cada uno de los envíos. Con todos estos datos que se han hecho por una semana, los hemos juntado, los hemos sistematizado en un trabajo así, para luego pasar a la plaga que Paula les va a mostrar. Bueno, luego de esta sistematización e indagación, pudimos llegar a determinados resultados, que después los vamos a visualizar en determinados gráficos. Fundamentalmente, algunos de los resultados a los que llegamos luego de la sistematización es que existen 19 programas de panelismo dentro del total de la oferta de programación en los canales de aire argentinos, con un total de 113 panelistas, entre hombres y mujeres, que después vamos a especificar un poquito más en una placa, más o menos, digamos, cómo se diferencian entre ambos. Dentro del total de esta oferta, un 20% son los programas de panelismo, que se considera un número por demás significativo, es un poco más del 20% en realidad. Es un número totalmente significativo teniendo en cuenta que es un promedio, que hay ciertos canales que tienen tal vez menos dentro de su programación y otros, como América, por ejemplo, que tiene cerca de un 40% de canales, de programas, perdón, dentro de lo que sería la estructura de panel. Un poquito es lo que venían hablando también los compañeros del proyecto anterior, de a qué nos referimos cuando hablamos de panel. Es fundamentalmente un formato caracterizado por una estructura en la que hay un conductor que por lo general propone, presenta un tema, también lo aviva, da la palabra, da los turnos de conversación, lo cierra, es moderador, y muchas veces oficia también de pacificador en ciertos programas donde el debate muchas veces también se vuelve, entre comillas, un poco más virulento, si se quiere, ¿no? Cuando se aviva este tipo de intercambio. Bueno, este 20%, que en realidad este número significativo también tiene que ver un poco con lo bajo del presupuesto que requiere este tipo de programas, teniendo en cuenta que con un conductor, varios panelistas invitados muchas veces, en realidad ya se resuelve, porque de lo que se trata es justamente de plantear diversos temas y de avivar el debate en función de determinadas temáticas que están, digamos, en el día a día, que prevalecen en el día a día.
Entonces, bueno, otra de las características es que se vuelve, digamos, como una apuesta melodramática, porque también hacen uso de ciertos planos televisivos, sonidos onomatopéyicos y demás, que acompañan este intercambio y lo asemejan muchas veces a una apuesta melodramática que busca representar estas diferentes posturas también existentes en los espectadores y en el mundo social. Si quieren pasar a la otra placa de género. ¿Este era Daer? Perdón, estaba silenciado. Bien, bueno, lo que vamos a ver ahora son algunos gráficos, alguna sistematización de la información recolectada. Primero que nada, lo que vemos en pantalla es digamos, un gráfico que nos muestra el género de los programas, porque digamos, el panelismo es digamos, un formato, si se quiere, pero puede haber programas con panel que tengan la lógica que se estuvo explicando y desarrollando, pero que tengan diferentes temáticas, ¿no? Así tenemos los géneros actualidad, deporte, entretenimiento, espectáculo y magazine. Magazine siendo el género con mayor representación, digamos, dentro de los programas de panelismo, el que mayor carga horaria tiene, seguido por actualidad. Es interesante ver que los programas, digamos, del género magazine tienen más del doble que, perdón, más del 50% de carga que el segundo que lo sigue, que sería espectáculo. Después seguido por actualidad, entretenimiento y deporte, que en los canales de aire no tiene, que fue, digamos, las fuentes que nosotros analizamos, no tiene una gran importancia, si bien en canales deportivos de televisión por cable, sí tiene, digamos, un género que también tiene una importancia bastante significativa. Nos parecía también interesante acá analizar, digamos, cómo el panelismo, si se quiere, o los programas con panel que empezaron siendo característicos, es un formato característico del magazine y de la televisión de espectáculos, o de los programas de género de espectáculos, fue también tomando una gran importancia en los programas de actualidad, como puede ser Intratables o Nosotros a la Mañana, que emite Canal 13, seguido, después de LAM, y que tratan no solo temas de espectáculo y del campo mediático, sino ya una serie de elementos y temas más amplios. Si pasamos a la siguiente placa. Bien, otro de los aspectos que sistematizamos y graficamos fue el componente masculino y femenino en la conducción y en la composición de los programas. Podemos ver que hay un importante predominio de la conducción y de la participación masculina, 61%, un 29% corresponde a la conducción o participación femenina y un 11% a la conducción mixta. Siguiente, por fin. Bien, y acá esto sí es bastante interesante porque lo que vemos es la composición de masculino, femenino, mixto en los distintos géneros analizados, lo que nos lleva a ver que, por ejemplo, en los programas de actualidad los hombres tienen casi virtualmente el doble de presencia que las mujeres. En el género deportivo directamente es masculino, plenamente y absoluta y exclusivamente masculina la participación en la representación. En entretenimiento también. En espectáculo, los hombres tienen digamos, la conducción masculina tiene una representación también enorme respecto a la femenina, y solamente en el género magazine es que hay un predominio de la conducción y participación femenina por sobre la masculina, teniendo en cuenta que igual además es el
es uno de los géneros que también presenta conducción mixta, con lo cual, digamos, lo que esto nos permitió ver que reafirma ciertas tendencias que ya conocemos a nivel social y los que estudiamos los medios de comunicación, que hay una importante sobrerepresentación de conductores masculinos, lo cual también podría después desarrollarse un poquitito en términos de edad. Si pasamos a la siguiente placa. Bien, otro aspecto bastante interesante para analizar, ya saliendo de la composición masculino-femenina, tenía que ver con las productoras. Y acá hay algo muy interesante. Entre América TV y Quartz Entertainment producen el 54% de los programas de panelismo, 27% cada una. Lo cual nos indica que si el panelismo, los programas de panel, implican alrededor del 20% de la programación televisiva total en los canales de aire, tenemos dos productoras que solamente haciendo programas de panel, sin tener en cuenta que productoras como América TV produce otros tipos de programas que no están catalogados como de panel, dos productoras solo haciendo programas de panelismo desarrollan el 10% de toda la emisión televisiva y de los programas televisivos en términos de cantidad de horas de la televisión de aire, lo cual es bastante significativo. Después el campo de las productoras está bastante más atomizado, es seguido por Jotax Producciones con un 12%, y ya a partir de eso los números decrecen bastante. Endemol, Grupo Octubre con 5%, Albavisión 5%, Mandarina Televisión 6%, pero definitivamente tenemos dos grandes actores que hegemonizan el campo de las productoras de este tipo de programas. Un tercer lugar, si se quiere, de tamaño medio, y una serie de actores de productoras pequeñas que en general también, por otra parte, hacen los programas que no necesariamente tienen digamos, la mayor llegada, ni prime time, ni la mayor significación en términos de rating y un montón de cuestiones que no estábamos en condiciones de analizar aquí. Con esto concluirían los gráficos y las sistematizaciones que desarrollamos. Todo esto es en base a un primer acercamiento a las grillas televisivas. Hay bastante más que se puede hacer, y esto es solamente un enfoque, digamos, cuantitativo y básico. Como comentaron los compañeros previamente que forman parte del PICT, la idea es continuar nuestras investigaciones y desarrollar algo un poco más integral, articulando con todo lo que tiene que ver con la recepción de estos programas. Y no sé si algún compañero quiere cerrar agregando algo. Bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Violeta, Agustín, Daer, Elisa, Mariano y Paula. Le pasamos ahora entonces la voz a... ¿Te han dicho sí? Bueno, mi idea es compartir un poco ciertos hallazgos de mi tesina de licenciatura de la carrera de comunicación, que bueno, fue entregada hace unas semanas, así que ahora está en proceso de evaluación, y cualquier comentario entonces me sirve de cara a la defensa. Bueno, Mariano Dagati fue mi tutor. La tesina se titula Acá arriba mandan los de abajo, feminismos, militancia estudiantil y nuevos medios en el discurso de Ofelia Fernández, y apunta a describir la aparición de la figura de Ofelia en la escena político-mediática argentina, y bueno, cómo su imagen, la imagen que ella ofrece de sí, va avanzando hasta lograr ser electa como legisladora por la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2019, convirtiéndose en la más joven en Latinoamérica en ocupar un puesto de esa relevancia. Bueno, mi tesina está estructurada en dos capítulos, que los marco a través de dos hitos que selecciono, que considero como de su carrera, que considero que marcan como un antes y un después en cuanto a su grado de visibilidad en tanto figura pública. Y puntualmente lo que me interesa hablar es del capítulo 1, en tanto marco como una relación entre la aparición de la figura de Ofelia y los programas con formato de panelismo. Bueno, para este capítulo primero tomé 7 videos que registran la participación. Bueno, esto no lo dije, pero el primer hito que marca este capítulo primero sería la aparición de Ofelia en programas de televisión
durante las tomas estudiantiles en el Pellegrini en los años 2016, 2017 y 2018. Y por eso tomo como material de análisis 7 videos que registran su aparición en los medios, en estos programas, y por otro lado, hago un análisis de cómo ella representa eso en sus redes sociales por medio de 2 posteos en Instagram, que era su única red social en ese momento. Respecto a sus discursos en televisión, lleva adelante un análisis enunciativo, argumentativo y narrativo de esas participaciones, y como 2 hipótesis que se plantean, por un lado, la idea de que Ofelia se presenta a sí misma como una marginada o outsider del sistema político, que de hecho es una postura que se va acentuando conforme avanza su carrera política, incluso cuando se va acercando a ocupar el lugar que ocupa hoy. Y como segunda hipótesis, la noción de que a partir de su participación en estos programas de televisión se produce un cambio en el grado de visibilidad de Ofelia y de su figura. Bueno, como contexto, Ofelia fue presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini durante el 2016 y 2017, y en 2016, 2017 y 2018 se llevan a cabo diferentes tomas en el colegio, de las cuales la más relevante quizás fue en septiembre de 2017, una toma en oposición a una reforma estudiantil que se estaba intentando llevar adelante por parte del Ministerio de Educación, conocida como Secundaria del Futuro, que imponía como un régimen de pasantías para los alumnos de 5º año, etc. Ante esto se llevaron a cabo diferentes tomas en 30 escuelas en Capital Federal, de entre ellas el Pellegrini, y dada esta magnitud, los medios se acercan a registrar la toma. El colegio estuvo tomado 20 días, y en ese contexto Ofelia ofrece entrevistas explicando el porqué de la toma y el por qué se oponen a esta reforma estudiantil. Ofelia es entrevistada por diferentes programas de televisión, que, identificamos que se tratan de, por un lado, programas noticieros, los noticieros del canal C5N, Crónica Noticias. Por otro lado, programas de análisis o debate político, como fue Terapia de Noticias de La Nación Más, y por otro lado, programas de infoentretenimiento, donde se combina la cuestión informativa con lo conversacional, de los cuales identificamos a Pamela La Tarde, que se emitía por América TV, y El Diario de Mariana, que se emitía por Canal 13. Y si bien se trata de diferentes programas y productos televisivos que apuntan a públicos diferentes, van a haber ciertos rasgos, un rasgo en común que es interesante de destacar, que va a ser el panelismo, o sea, como estructura. En todos estos programas encontramos la presencia de un panel de invitados que incluían desde autoridades del Ministerio de Educación, especialistas en educación, periodistas y diferentes figuras del Star System argentino, y también, un conductor o conductora que, como señalaron los compañeros, tienden a encarnar el etos pacificador en el debate, regular, cerrar los bloques, etc. En ese contexto, Ofelia va a ofrecer entrevistas y, esta estructura de panel lo que supone es una aparente como diversidad a la hora de construir los acontecimientos y diversidad en cuanto a los testimonios. Eso es lo que explica que una joven de 15 años esté ahí frente a las cámaras, explicando su postura ante ese hecho. Y sin embargo, a pesar de como esta aparente democratización de la palabra, que parece indicar que todos podían opinar sobre todo, la participación de Ofelia se ve restringida por la existencia como de un sujeto norma legítimo para enunciarse sobre tal o cual tema. De esta manera se produce una contradicción porque, por un lado, los invitados invitan a Ofelia a participar y hablar y demás, ponderando su interés en la política y su elocuencia y demás, pero por otro lado se la desautoriza constantemente. Uno de los intercambios más conocidos es cuando se la trata de chiquita y ella corrige y dice, a mi chiquita no me digas. Ese fue uno de los intercambios que luego más se viralizaron. De esta manera, entonces, se da como una contradicción entre esta aparente apertura que propone el panelismo y, por otro lado, la desautorización de su figura. Y sobre esa contradicción, Ofelia va a intentar permear esa dinámica para poder negociar su voz, de alguna manera. Y ahí es donde entra en juego este rasgo que también ya señalaron los compañeros respecto al panelismo, que es el discurso polémico.
que supone la existencia de dos polos aparentemente opuestos y irreconciliables, y donde los participantes definen su identidad por medio de esa oposición. Entonces, por un lado está la postura muy marcada de los estudiantes y por otro lado la postura muy marcada de los adultos, autoridades, panelistas en general. Y es esta dicotomización, ¿no?, del debate lo que le permite a Ofelia como enunciar un clivaje entre representantes y representados, que ella enuncia a través de, digamos, dos pares de opuestos. Por un lado, ella señala la existencia, es decir, ella dice todo el tiempo como desautoriza, ¿no?, señala que no es vinculante su opinión como estudiante, pero ella contraataca diciendo, ok, sin embargo, nosotros padecemos las decisiones que se toman del otro lado. Entonces ahí aparece esa diferencia entre, bueno, nada, quienes toman las decisiones y quienes la viven, y también aparecen dos formas de hacer política, como una política de saco y escritorio que Ofelia critica, y la política de quienes ponen el cuerpo, que serían los estudiantes, en la toma. Bueno, y es a través de ese clivaje y de estos pares de opuestos que Ofelia se ubica a sí misma como del lado de la subalternidad de alguna manera. Que es lo que es interesante porque ya, conforme avanza su carrera política, como dije, de alguna manera acentúa esa posición de subalterna, siendo que se trata de una joven que asistió a uno de los colegios más importantes de la capital, de determinada inscripción sociocultural, etc. Bueno, y de esa manera como que se comprueba de alguna manera la hipótesis de esta postura de Ofelia, que presenta su imagen como una outsider del sistema político. Y en lo que respecta a las redes, bueno, de Ofelia tomamos dos posteos. Lo que hicimos fue analizar en tres niveles. Por un lado, a nivel de las posibilidades estructurales de la plataforma de Instagram. En este momento Ofelia no tenía su cuenta confirmada, pero sí pública, lo cual va a ser importante, como ya les contaré. Por otro lado, analizamos a nivel del usuario de Ofelia, los usos que ella otorgaba a esa red, que en realidad se distancian de los usos clásicos capaz que un político daría a sus redes, siendo en cambio los usos de un adolescente de su inscripción sociocultural. Y bueno, después hicimos un análisis más puntual sobre los posteos, teniendo en cuenta el desfase entre las lógicas de producción y de reconocimiento. Y para esto lo que hicimos fue abordar los comentarios que se producen sobre el posteo, teniendo en cuenta, o sea, la variable temporal, en tanto identificamos, por un lado, comentarios sincrónicos que se realizaron durante las primeras 2 semanas a partir de ese posteo, y por otro lado, comentarios asincrónicos que se realizan a partir de las 2 semanas hasta meses después de que se realiza el posteo. Y lo que encontramos respecto a los comentarios sincrónicos, en su mayoría eran elogios, y en su mayoría provenían de personas que forman parte del círculo, ¿no?, social de Ofelia. Y respecto a los asincrónicos, encontramos, si bien encontramos elogios que provenían fuera, ¿no?, del círculo cercano a Ofelia, personas que le escribían de otros países o de otras provincias para elogiarla, también encontramos críticas y ataques a su persona, ¿no?, en estos comentarios que son como a partir de las 2 semanas. Y esto lo que nos indica es que a partir entonces de su participación en estos programas televisivos, los usuarios fueron a buscar, digamos, el usuario de Ofelia, y ahí es donde se producen estos intercambios. Y de esa manera como que se comprueba nuestra hipótesis respecto al cambio en la visibilidad de Ofelia a partir de estas escenas de mediatización. Bueno, y respecto como... Bueno, después de mi tesina dedico como un segundo capítulo de análisis, tomando como hito su participación en las rondas de debate en el Congreso cuando se está discutiendo la ley del aborto. Y bueno, y analizamos cómo evoluciona, digamos, la figura que presenta Ofelia de sí, y cómo también evolucionan los usos de sus redes. Y bueno, y como preguntas a futuro, como posibles investigaciones, es interesante ver cómo avanza todo esto una vez que ella llega a esa esfera de poder. Eso sería. Bueno, muchísimas gracias a Agustina y, bueno, a todos los que estuvieron exponiendo. Si les parece ahora podemos tomarnos unos minutitos para conversar, intercambiar comentarios, dudas, consultas que tengamos ganas de hacer entre quienes estuvieron participando y exponiendo. ¿Les parece bien? No sé si Mariano, querés por ahí. Me parece perfecto. Bien.
Sí, me parece perfecto. Dale, no sé si vos tenés algún comentario, duda para hacer, o si alguno de ustedes tiene ganas de comentar algo. Yo puedo decir dos cosas. En realidad, retomando el diálogo que tuvimos en parte esta mañana, es muy extraño. Creo que es la primera vez que me sucede que tenemos como dos situaciones de congreso simultáneo en dos mesas distintas que continúan el debate de la mañana. Es Sí. realmente propio de la pandemia, si no es inimaginable. Total. No, una cuestión que iba a aclarar respecto, o que iba en todo caso a complementar lo que señalaba recién Agus, que es que cuando nosotros comenzamos con su tesina, a diseñar su tesina, habíamos planteado algo así como 5 o 6 situaciones como las que ella acaba de describir. Lo que sucede es que cuando íbamos por la segunda ya había pasado estaba cerca de las 150 páginas, por lo tanto era como, bueno, ok, hasta acá llegamos. Y por eso quedó mucho por decir. Por ejemplo, sus participaciones en la radio, ¿no? En Future Rock, creo que era también. Bueno, creo que de eso hablamos, de participaciones artísticas. Es un caso muy interesante. Y con esto conecto a un planteo que surgió hoy a la mañana y que a mí me parece muy, muy interesante para pensar en torno a la cuestión de las identidades. Esta mañana conversamos acerca de las identidades. Y es como lo que expuso recién Agus, en diálogo con lo que se expuso esta mañana, marca esos límites invisibles y que todos de alguna forma u otra aceptamos o naturalizamos respecto a los programas de panelismo, que a mi modo de ver no hace tanto a identidades, sino a lo que Angenot llamaría un sujeto norma, es decir, a aquello que se considera como el sujeto... el sujeto por derecho propio en la escena pública, ¿no? Preferentemente porteño, preferentemente varón, preferentemente adulto, que por supuesto no excluye, muchas de las panelistas son mujeres, pero digo que marcan ciertos límites. Uno de ellos es claramente el de la juventud, en este caso, el de la minoría de edad, podríamos decir, para plantearlo en términos objetivos, pero que uno podría proyectar a muchísimos otros tipos de sujetos que, siguiendo la propia lógica que nos propone el panelismo y que muchos de ustedes hoy describieron con mucho rigor y con pertinencia, quedan excluidos, o sujetos que favorecerían y alimentarían muchísimo esa polémica y que sin embargo quedan excluidos. Pienso, por ejemplo, en los mapuches o los cuom cuando se debate sobre lo que está ocurriendo en el sur argentino o en el norte argentino. Son sujetos que están totalmente fuera del debate de esa supuesta todas las voces todas. Lo mismo vale para cuando se debaten cuestiones sobre las empleadas domésticas, no vemos empleadas domésticas o empleados domésticos discutiendo estas cuestiones. Y eso nos dice algo acerca de aquello que se nos vuelve invisibles a nosotros como espectadores y que forma parte del contrato de esos programas. No digo contrato de lectura, sino como del contrato tipológico genérico de los programas de panelismo de esta índole. Ese es un comentario general que puedan retomar o que podemos discutir y que me parece que se pone en evidencia cuando, de casualidad, porque esto fue de casualidad, no es que estábamos pensando en programas de panelismo, que surge cuando uno ve qué es lo que ocurre con ciertos sujetos que están en ese límite. Agus decía, es una persona que se presenta como marginal al sistema político. Creo que en realidad en ese momento se presenta como marginal a lo que podríamos llamar el sistema de dominio sociocultural, más que el político, porque ella en ese momento no era política como tal, pero que hace justamente, pone en tensión, porque es una persona que, si uno tuviera que tomar ciertas características de su condición sociodemográfica, diría, bueno, es una persona que vive en Buenos Aires, es porteña, ¿sí? ¿No? Como uno tendría que poner un poco de cada lado de la balanza qué es cada cosa. Entonces, es porteña, pero es mujer, ¿sí? Va al Pellegrini, pero es joven o es menor de edad. Y que van marcando toda una serie de características que definen, a mi modo de ver, por contraste, el límite de estos programas de panelismo y también los límites de la propia ideología de Ofelia Fernández, por supuesto, pero esa es una cuestión que excede a la mesa.
También pensaba, Marian, con esto que comentaban y con lo que decía Agustina, también el vínculo que tiene ella con ciertas, no sé si llamarlo celebridades, porque quizás es mucho, pero como con ciertas figuras mediáticas, actrices jóvenes también, ¿no? Influencias, donde también muestra como otra faceta y que lo lleva más casi para un lado del cholulismo, ¿no? Y me parece que también eso colabora a veces en presentarla de una manera más descontracturada, más como persona comprometida políticamente, pero también joven, haciendo cosas de personas jóvenes, ¿no? Como la relación que tiene sobre todo, que de hecho han realizado muchas entrevistas de manera conjunta con, ay, se me fue el nombre, la hija de Gloria Carrá. ¿Cómo se llama? Ángela Torres. Y demás, que me parece que también está bueno como para tirar de ese hilo. Sí, sí, total. En el momento en el que empezamos como a darle forma a la tesina, como que Marian me propone que primero como reúna material y vea qué tengo ahí, después íbamos a ir estructurando y pensando en capítulos y demás. Y como que bueno, uno de los ejes que surgieron o como categorías era como esta relación con, creo que lo terminamos llamando como cultura juvenil, porque tampoco daba para cultura popular, tampoco daba como, no era solamente como con personalidades de la música tipo Woz o no sé, determinados periodistas de determinada radio, como eran esto, como personalidades misceláneas, así como de lo que para mí serían ciertos consumos juveniles. Y sí, me pareció como también súper interesante. Hay también como una relación como con la cuestión como de los festivales musicales, la fiesta, la noche, que bueno, que una cuestión como de extensión no la pudimos abordar, pero sí, totalmente. Y por ahí no sé si Mariana y Juan tienen ganas de contarnos un poco sobre ese guión de entrevista que están trabajando, sobre qué aspectos, o sea, como un poco qué es lo que piensan ahí desarrollar, digo, porque ya sé que están trabajando sobre ese guión, entonces para también quizás empezar a relacionarlo un poco con lo que comentaban Daer, Mariano, Violeta, bueno, todo el segundo grupo, en relación con el trabajo en recepción, ¿no? Sí, bueno, el guión de entrevistas obviamente no queremos que sea algo estructurado y que la situación de entrevista sea pregunta-respuesta. Así que lo que fuimos planteando fue más como las temáticas y abordajes en los cuales nos íbamos a ir tocando, digamos, un poco. Queremos profundizar sobre todo en el tema de qué rol juega el aparato, o sea, la televisión en la vida cotidiana de las personas y sobre todo qué rol juega los programas en concreto, porque nos sentimos un poco, sí, distanciados del campo en esto de no conocer tanto a las personas no conocer a las personas que vamos a entrevistar y tener que imaginarlas y tener que imaginar quizás un perfil, sobre todo en programas que parecen similares pero son muy distintos, LAM e Intratables. Las personas que ven LAM no van a tener la misma rutina que los que ven Intratables y tampoco los mismos intereses. Pero con respecto, bueno, al guión de entrevistas, queríamos eso, profundizar en las razones, no teniendo que acortarlos a una respuesta de sí, ¿no? Sino más bien que nos lleven un poco con su rutina diaria y si el programa cumple o no un rol en esta rutina. Decías que se sentían, perdón, Sí, ya te dejo, Juan, decías que se sentían distanciados porque no conocen personas, o sea, no tienen dentro de su entorno No porque no que conocemos, sino quizás en este sentido de, como no lo consumimos, como es un consumo distante del que quizás solemos tener nosotros, es difícil imaginar una persona que disfrute mucho de ver estos programas. No siendo prejuiciosa ni nada, pero me vi un par de programas de Intratables y lo único que hacen es gritarse y yo digo, ¿quién ve esto en la cena? Digamos, es difícil imaginar gente gritándose en el televisor y que vos lo sigas mirando en ese sentido. Sí tenemos ahí en el entorno quizás gente a la que podemos empezar a convocar y que se forme esta bola de nieve, pero con el consumo sí nos sentimos eso, un poco distanciados.
Sí, yo igual. Igual, digo, ojo que por ahí que lo consuman, no sé qué palabra utilizaste recién, ahora se me fue, que era disfrutar, o que, digo, por ahí se lo consume por otras razones que no tiene que ver con Sí, con eso. Sí, perdón, Juan, que te interrumpí. No, de lo último que dijo Mariana, un poco de esto de la distancia, o sea, sí, al principio me parece que me pasaba aún más esto de sentirme como muy distanciado. Yo no había visto nunca LAM antes y ahora casi que lo veo todos los días, pero también me pasó un poco de sentirme de otro lado, porque llegaba a un punto en que yo había veces que prestaba mucha atención y era como, quiero ver LAM, a ver qué está pasando ahora, como que te enganchás en algún punto, o sea, como que sentí un poco de los dos lados, o sea, y nada, no sé si me pasó tanto esto de la distancia. Un poco me enganchó o sea, y sí, capaz no es lo mejor para un trabajo de investigación, pero no, o sea, diciendo o retomando un poco lo que venían diciendo de las entidades y qué sé yo, me parece que está muy bueno esto de pensar las cosas que no aparecen o que damos por sentados cuando vos prendés la tele y ves el programa que está o sea, no te pones a pensar lo que no está. Capaz es muy fácil o es más fácil analizar lo que ves y la discusión que ves y no lo que falta, que, no sé, están hablando de como decían recién, qué sé yo, del tema de géneros y sexualidades, que todo el tiempo, por ejemplo, en LAM tratan temas así y muchas veces no hay ningún representante que haya vivido en carne propia o que tenga algo que ver con el asunto que están tratando. Y eso es muy loco, porque al final, no sé, muchas veces termina siendo gente opinando sobre situaciones que, no sé, capaz no vivieron o capaz vieron nomás, pero no sé, me resultó interesante pensar eso, que no, es muy difícil de ver, como lo opaco que resulta eso. No, y una cuestión que ahora me quedo dando vuelta con esto que decías, que antes no mirabas el programa y que ahora sí, y que un ejercicio muy importante, sobre todo cuando uno va a hacer entrevistas y también cuando analiza estos productos, bueno, cualquier producto, ¿no? Es como hacer una suerte de diario autoetnográfico, si se quiere, para también tener nosotros una idea de cuáles son nuestros propios prejuicios, nuestras propias percepciones con respecto a ese programa, ¿sí? O con respecto a qué imaginamos de las personas, de los entrevistados. Porque, bueno, esa vigilancia epistemológica es una vigilancia justamente permanente que hay que realizar, donde nosotros también tenemos una relación con el objeto que analizamos. Puede ser de mayor distanciamiento o puede ser que una mirada crítica nos resulte como muy sencilla en una primera instancia o por el contrario, no sé, analizás a Ofelia Fernández y sos una fiel seguidora de Ofelia y te gusta el partido político que ella representa y demás, entonces también ahí implica todo otro ejercicio para que justamente la mirada científica, analítica, sea la que predomine y podamos decir algo con cierto rigor más allá de nuestro gusto personal, digo, porque nuestro gusto personal con respecto al AMBO Intratables es una cuestión que no digo que queda fuera para nada, pero que se supone que tenemos que salir de las como sensaciones, entonces está bueno como ir registrando eso que a una le va pasando. Después yo no sé si es más fácil o más difícil, no sé si lo planteo en esos términos. Creo que son también, digo, hay como ciertas tendencias, hay personas que se sienten más cómodas investigando productos o objetos con los que tiene afinidad y otros con los que les resulta más sencillo justamente elegir productos con los cuales tienes mayor distanciamiento. Y otros a veces se llega, bueno, pero un poco me resonaba eso que vos decías, Juan, en tu relación con el propio programa, porque digamos que Juan, cuando se presentó a la beca en su momento, el proyecto lo hiciste con el programa de Rial, que fue el programa más corto del universo, que era el de, ya me fue el nombre, ¿cómo era? TV Nostra. Sí, TV Nostra, 3 meses duró. 3 meses duró, o sea, los 3 meses que más o menos abrió la convocatoria, escribió el proyecto y fue enviado. Una vez que fue enviado, un día escribe Juan diciendo, Yamila, no están los resultados de la beca y TV Nostra no está más. Que también estaba bueno porque era también un programa de actualidad de América, entonces iba a funcionar quizás más en diálogo con lo que iba a hacer Mariana. Bueno, la beca por suerte fue otorgada igual, bueno, hubo que elegir otro
otro programa dentro de eso. El panelismo me parece que, Alame me parece que es un buen candidato, sobre todo por la figura que tienen ahí muchas panelistas, ¿no? Que son como bastante... Después no sé si quieren comentar algo más. Perdón, quería hacer un comentario con respecto a esto que Sí. señalaban Juan y Mariana. No recuerdo, estoy casi seguro, pero corregime, Yami, si me equivoco, que cuando entrevistamos a José Luis Fernández sobre panelismo, una de las cuestiones que él marcaba es la conexión, no digamos íntima, pero bastante estrecha entre el formato del panelismo o la lógica misma del panelismo que estos programas encarnarían como sumum, y la lógica de las redes sociales y de la conversación social. Porque algo que es notorio cuando uno ve ciertas entrevistas, y creo que en alguna medida explica, parcialmente, pero es una explicación posible para la pregunta que traía Mariana, ¿por qué alguien participa de esto? Es porque participa de la conversación social, participa indirectamente de una conversación social a la cual de una forma u otra todos, y acá es donde incluyo esta relación con las redes. A mí me sucedió, yo no sé si, creo que esto pasó ayer, imagínense lo afuera que estaba, que de golpe empecé a ver un montón de mensajes y de chistes sobre el micrófono de C5N. No entendía de qué estaban hablando. ¿Qué es el Ay, perdón, se micrófono de cortó. C5N? ¿De chistes de qué? Se cortó y no escuché. Que había una serie de golpe, aparecía una serie de chistes en las redes sociales sobre el micrófono de C5N, y yo no entendía nada. Me tuve que poner a buscar de qué están hablando hasta que vi que efectivamente Macri había agredido a un periodista, ¿no? Entonces se creó una cuenta, entiendo que no existía antes, que se llama en Twitter el micrófono de C5N, ¿no? Que dice, estoy bien, no se preocupen por mí. Bueno, y esto hace que permanentemente todos, aun cuando no consumamos programas de panelismo, estemos demasiado pendientes de lo que podríamos llamar esto que en alguna hipótesis redacté como la actualidad expandida, ¿no? Esta idea de que, bueno, hay una gran conversación social y mirar programas de panelismo es una forma muy directa de estar más o menos al día con el termómetro social. Sí, exactamente. Está bueno esto que decís porque en realidad vos decías mirar programas de panelismo, bueno, y lo que nos podemos preguntar es si se mira, por dónde se mira, ¿no? Porque muchas veces, creo que eso es una cuestión que está bueno que ustedes lo piensen al momento de convocar a los y las entrevistadas, porque si ustedes van y le preguntan, hola, ¿mirás programas de panelismo? Quizás lo más probable es que le digan que no, o porque no lo registran bajo ese nombre, o porque hay algún tipo de prejuicio en relación con eso, pero quizás cuando uno o una empieza a tener como una conversación con las personas, te das cuenta que saben perfectamente de qué van esos programas, y quizás no porque se sienten a mirarlo y lo aprendan, sino porque consumen o porque siguen a Yanina de la Torre en Instagram, y de esa manera tienen toda una información del programa, o porque siguen por Twitch. Yo hoy a la mañana lo decía Juan, que en Twitch, por ejemplo, se estila mucho juntarse a ver videos de intrusos, por ejemplo, de diferentes programas de espectáculos y programas antiguos de espectáculos. Bueno, hay como toda una cuestión ahí para indagar también, ¿no? Como también las formas en las que cada persona va llegando a determinados tipos de consumo que no necesariamente, digo, no lo pensemos como de manera tan lineal o del televisor. De hecho, en las entrevistas que hicimos con Mariano, salía mucho esto de que lo veían por YouTube y que lo veían con un día con un día diferido, con un día de demora. O sea, veían los programas de panelismo al otro día. Y eso es una cuestión súper interesante, porque en principio una podría pensar, bueno, pero se hablan de la actualidad, ¿por qué te querés enterar un día más tarde sobre la pelea de, no sé, Wanda y Cardi, cuando ya ahora están en otro capítulo? Y sin embargo, era una cuestión que aparecía bastante, sobre todo en personas jóvenes, entre 18 y 24 años aproximadamente. Eso me parece un temazo de investigación, el caso del WandaGate, ¿no? Porque yo tengo la impresión que puede ser en un 90% seguro de cerrada, pero que nunca se había dado un caso tan marcado donde el panelismo parece tener un papel central, o alguno de estos programas de panelismo, y que se convirtió en un tópico social discutido, debatido. Yo no recuerdo algo así. Quizá porque, no sé,
estoy muy afuera de estas cuestiones, pero no recordaba algo tan marcado sobre esto. Ni siquiera La el caso China y de... Vicuña sí. Perdón Claro, que me meta, pero sí, pasa es una cosa cada 2, 3 años que de repente aparece la China metiéndose con un casado, que es algo que nos vuelve locos a todos. claro, pero yo me acuerdo del caso de Vicuña, ya no me acuerdo en qué año fue hace 5 años aproximadamente, ¿no? Por ahí. Pero a lo que voy es que en ese momento, mi impresión, esto es absolutamente subjetivo, pero mi impresión era que el debate iba por otro lado. Acá hay como una reflexión más de tipo, he leído, más como de tipo sociológica sobre lo que está pasando con eso, con el afer, no tanto desde el punto de vista, más allá del debate sobre el feminismo, ¿no? Esto que planteaba recién Violeta, de bueno, la China Suárez como si fuera el diablo encarnado, el riesgo de todas las familias, ¿no? Pero bueno, sí, es posible, quizás es posible que sean casos que de vez en cuando, como la llamaba una profesora de semiótica, un escándalo semiótico, ¿no? Que como que de golpe hace estallar algunas cuestiones y todo se convierte en un acontecimiento. Pero bueno, yo hacía mucho al menos que no lo vivía, no prestaba Hoy salió atención a una algo, no me llamaba tanto la nota, atención como fenómeno. sí. No, perdón, que decía que hoy salió una nota en Anfibia sobre justamente el caso Wanda y demás, que es interesante para leer porque retoma algunas de las cuestiones estas que vos estás diciendo, Mariano. Y yo creo que el panelismo ahí ocupó un lugar importante porque justamente, digo, la voz de Wanda era a través de ella Nina Latorre, ¿no? Entonces, bueno, ahí ella como panelista era la voz cantante de una de las versiones. Entonces, bueno, un poco giraba todo alrededor. Bueno, ahí lo que pasó era recién esto que decían todos de Twitter, de muchos nos enterábamos a partir de Twitter, bueno, vayan todos a ver a LAM o o se hizo un hilo de Twitter de minuto a minuto lo que estaba diciendo Janina Latorre en LAM. Entonces, tipo, para gente de mi generación, yo tengo 22 años, estamos todos en Twitter y no, tal vez no viendo LAM, pero enterados de lo que estaba diciendo Janina Latorre en LAM. Marian, ella es Violeta, perdón, o sea, ahora me colgué, pero porque cuando estábamos haciendo las entrevistas todo el tiempo era, bueno, decir que escribís por parte de Violeta. Claro, mirá, la famosa Violeta, claro. Y ella Hola, es la Violeta. famosa Violeta. Tengo cara de pronto. ¿Cómo? En cambio yo no, pero bueno, está muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Alguna cuestión? ¿No? Vos, María, no sé si querés decir algo para cerrar. No, me parece que ha sido un día de mucho debate sobre panelismo. Hemos discutido bastante, nos hemos puesto al día sobre estas cuestiones. Sí, me parece que estaría bueno para compartir con todos y con aquellas personas que eventualmente después puedan, si se da esa chance, ver en YouTube la grabación o que puedan estar viendo, que es el hecho de pensar cómo esto que estamos pensando en panelismo también se convirtió en nuestras investigaciones en una pregunta por consumos que van más allá del panelismo y que está directamente conectado con consumos audiovisuales, con consumos informativos, que por supuesto se superponen. O sea, hay consumos informativos audiovisuales por la televisión y hay otros consumos radiales, por ejemplo. Pero estamos pensando desde diferentes lugares la cuestión del consumo. Tanto en UMED como en el proyecto de panelismo está esta problemática, como en otra de las mesas que hicimos esta semana del Observatorio Pirca, con colegas de Flaxo y de otras universidades. Y creo que el panelismo es un modo de pensar, por supuesto con sus especificidades y con sus características, es un modo de pensar o que nos permite, es una puerta de ingreso al universo de los consumos mediáticos. Cuando hicimos entrevistas ha sido realmente muy revelador, sobre todo con las personas más jóvenes, quizá porque uno se sorprende más, porque conoce menos. Los modos de consumo, la conciencia sobre el propio consumo, algo que señalaba hoy Mariana a la mañana y que después señalaron con Juan a la tarde, que es esta suerte de consumo vergonzoso o lo que muchas veces se llama consumo irónico y que sin embargo es consumo y comienza
recuerdo alguna vez haber leído a alguien en Twitter que decía como, bueno, a ver si nos empezamos a preguntar cuánto estamos legitimando con el consumo irónico, ¿no? Porque hay ahí toda una puerta. Muchos de los personajes, por ejemplo, creo que esto era un comentario acerca de Milei, ¿no? Que se había convertido en un personaje central, muy parecido en su ingreso a la política, podríamos decir, lo que pasó con Ofelia desde otro lugar, ¿no? Personajes que empiezan a tener mucha presencia televisiva, creo que es el economista con más presencia televisiva en el último tiempo y que de golpe despegan hacia otro terreno y que llevan a casos como un expresidente argentino diciendo que su ideología es ¿no? Que él está con las ideas de Milei. Entonces, lo que comienza como una escalada y tenemos un consumo irónico y no nos preocupa tanto, y circula por toda esta actualidad de redes y panelismo, creo que es una manera de entrar a muchas de las cuestiones fundamentales del debate contemporáneo, del debate sobre sociedad y medios, que es uno de los focos que nos interesa abordar. Así que de mi parte nada más, creo que era poner en contexto esto que estuvimos haciendo también con relación a otras mesas y a otros proyectos que hoy no hacen oír su voz en este preciso intercambio, pero que también forman parte de los debates. Y también, por supuesto, colegas investigadores que forman parte del proyecto de Yami, que forman parte del proyecto que tenemos en UMAD y que forman parte de otras universidades también, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces, a todos por su... Ay, perdón, Marian, no sé si se cortó o yo hablé arriba tuyo. A mí me llega a veces un poco cortado tus intervenciones, por eso nos superponemos. Tengo muy mal Habla internet. vos y cerrá, así ya después le damos el ok a Mayra para que pare la grabación. Vale. No, disculpas que tengo muy mala internet, escuché medio así como todo entrecortado en la tarde. No, solamente agradecerles en especial a Mariano, que fue quien nos invitó y nos dio el espacio para poder estar compartiendo hoy acá. Es una buena excusa también para empezar como a sistematizar y a tener estas experiencias de poner en común los avances de los proyectos de investigación o de la tesina de grado y demás. Así que muchas gracias, Mariano, y a la UMEX por estar acá y a ustedes por haberse entusiasmado con la propuesta y haber participado. Así que, bueno, muchas gracias y estamos en contacto brevemente. Dale, bueno, nos vemos. Gracias, Pepe. Adiós. Saludos. Chao, gracias.